Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual, esta vez con un personaje que se encuentra en Caracas, Venezuela, y que pertenece a Venezuela virtual, puesto que trabaja con grupos de excursionistas, con personas interesadas en hacer documentales, con personas que quieren hacer cine en Venezuela y que están en cualquier parte del mundo. Y bueno, es una de las personas que resalta la belleza natural de Venezuela, no solamente con su fotografía, sino con las aventuras de él. Aquí tenemos entonces al amigo Henry González. ¿Cómo estás, Henry? Bien, Jorge, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, confinados o confitados, como digo yo, pues como si estuviéramos en un envase donde no podemos salir. Pero bien, bien. Esta pandemia un poco nos ha enseñado a pensar en otras cosas, ¿no? Que a veces la gente no piensa, ¿no? En uno mismo, en cosas más espirituales, más que materiales, en lo que realmente vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como unos meses de no solo de reflexión, sino también de hacer cosas que a veces uno no tiene tiempo de hacerlas, y bueno, le dedica tiempo, ya que tiene todo el tiempo uno en su casa, le dedica tiempo, y bueno, eso es lo que he hecho básicamente durante todos estos meses. Mira, y bueno, me imagino que en cierta forma también te da tiempo de pensar en los caminos ya recorridos y qué caminos te quedan por recorrer todavía de esa Amazonia infinita, digamos. Tú pones como en tu último libro, Aullantepui Infinito. Me imagino que si te vas a la Amazonia, ya se vuelve así como que infinito, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué te queda todavía por buscar, por conocer? Muchísimas cosas. Hay muchas cosas por ahí pendientes, ¿no? De hecho, estando en cuarentena, curiosamente recibí un correo de parte de un explorador de Eslovaquia que va mucho a Venezuela, que se llama Peter Ondrejovic. De hecho, él fue el que hizo el trekking del río Churún. Entonces un día me escribe diciéndome, mira, Henry, tengo una idea para ti. Entonces, claro, él me manda ese correo, ¿no? Y me manda unas imágenes con una posible ruta para llegar al Salto Ángel por el lado del Salto Ángel. Pues yo no sé si tú conoces, Jorge, el Salto Ángel, pero bueno, uno llega a un sitio que se llama Isla Ratón, ¿no? Eso es desde Canaima, uno tarda entre 3 y 4 horas en una curiara para llegar a ese lugar, pero cuando tú vas caminando, ¿verdad? Y llegas al Salto Ángel por arriba, caminando, eso lleva 6 o 7 días de caminata, ¿verdad? Entonces, bueno, este amigo me propuso ver la posibilidad de hacer una ruta nueva por los lados del Salto Ángel, y además fue muy curioso porque era algo que yo en algún momento sí de repente lo llegué a visualizar, pero hasta que él no me mandó ese correo ¿sabes? No me interesó realmente, y ahorita he estado estudiando esa posibilidad, y bueno, es probable que el año que viene, cuando ya se pueda, tenga eso en proyecto. Pues hay por ahí una idea, se ve muy factible realmente, y bueno, eso es un proyecto que nació en estos tiempos de cuarentena, y que bueno, he estado revisando todo mi material, las imágenes que tengo del sitio, y realmente es bien posible hacer una ruta nueva por ese lugar, pues, ¿no? Eso, bueno, para el turismo, en el momento que haya turismo, puede llegar a ser muy importante para la comunidad de Canaima. Aparte de eso, bueno, quiero seguir con el proyecto de AONDA. Quiero, o sea, no solo hacer la ruta, sino hacer la ruta
bajando la propia cima Honda, pues siempre que habíamos hecho la ruta, llegábamos a la cima Honda, que es esta cueva, que es la más profunda de Venezuela, y bueno, y seguíamos de largo, porque bueno, ya bajar un precipicio de 370 metros y volver a subir para seguir con la travesía era como mucho, ¿no? Entonces, bueno, las veces que yo hice la travesía nunca podía hacerlo, ¿no? Pues ahorita sí me lo quiero plantear, me quiero plantear de nuevo volver a la ruta, pero en esta ocasión, bueno, bajar lo que se llama la cima Honda y continuar. Esto todo es para un proyecto fotográfico que tengo bueno, es un proyecto, pues los proyectos uno los va desarrollando, agarran forma, ¿sabes? Vas dándole como forma hasta que finalmente lo termina, ¿no? Esto es para tratar de publicarlo en una gran publicación, en una publicación de las más importantes. Y bueno, la idea no es que tú seas buen fotógrafo, sino que tengas realmente una historia. Y esta es una verdadera historia, pues una historia bien interesante. Entonces, bueno, estaba como digamos, faltaba eso, pues de hacer la ruta, pero además bajar la cima Honda. Por cierto que hace más de 15 años que ninguna expedición baja ese hueco o esa cima. Entonces, ese realmente es como mi próximo proyecto. La idea es, bueno, una vez que la cuarentena se pueda, pues ya que se termine la cuarentena, poder ya organizarme y tratar de hacerlo el año que viene, ¿no? Esos son, de cierta manera, ya con esos dos proyectos, ya hay mucha tela que cortar, ¿no? Eso es lo que tengo así en mente como proyecto de expedición, ¿no? Porque uno tiene, y como proyecto editorial, bueno, estoy trabajando ya desde hace 2 años el libro del Ávila, eh, hacer un gran libro sobre el Ávila, de hecho, y no el Ávila, no desde Caracas, sino el Ávila, estando en el Ávila, pues el Ávila visto desde la visión de un excursionista. Y bueno, él, va muy bien. Este año pensaba adelantarlo mucho, pero bueno, ya será para el año que viene, pero bueno, va muy bien. Entonces, bueno, mientras puedo y puedo echarme alguna escapadita, al Ávila lo hago, llevo la cámara, ya tengo un compendio de imágenes bastante interesantes como para ya arrancar y empezar a diseñar el libro, ¿no? Entonces, bueno, ando en esas tres ideas, básicamente. Mira, bueno, yo no sé si tú has estado acá en la zona de los Alpes y por lo menos en la zona de los bosques de Viena. Esos son bosques y lugares que han sido ya, digamos, transitados y explorados durante muchísimos siglos, digamos. Y entonces, bueno, hay unos caminos que están perfectamente documentados, que por supuesto están marcados con colores y se refrescan esos colores de vez en cuando, de tal forma que las personas que eh, los libros donde están los caminos, pues perfectamente pueden guiarse con los y tienen la información escrita sobre qué tipo de dificultad se esperan, cuál es la duración de un trecho, qué posibilidades hay de conseguirse algún sitio para resguardarse. Y entonces de tal forma que las personas pueden planificar una excursión, digamos, que puede ser de un día, puede ser más de un día, pero tienen la información bastante, digamos, bien detallada, de tal forma de que en su casa pueden perfectamente planificar lo que quieren hacer y luego, por supuesto, cuando llegan al lugar, pues se encuentran más o menos con lo que planificaron es factible y siempre hay una que otra sorpresa que puede venir, que haya algún pequeño cambio, pero claro, las personas se orientan fácilmente ahí y, y bueno, me parece que ese material lo maneja muchísima gente y facilita que la gente pues tenga la disposición entonces de hacer eso en grupo o en parejas, o es una información que pienso yo que es bastante popular aquí. No sé hasta qué punto
existe ese tipo de información con respecto al Ávila. Y bueno, y ahorita que estabas hablando del Salto Ángel, tampoco me imagino qué tipo de información hay para los trekking en el Salto Ángel y si hay una información de este tipo, o sea, qué rutas son factibles, cuál es el nivel que, tanto de, digamos, de la ruta y qué tipo de equipo hay que llevar y qué forma, tipo de preparación física hay que tener, no sé. Bueno, en ese sentido, claro, como en Europa, que todo está caminado y documentado, ¿no? Y yo no he tenido chance de visitar por tu zona, Jorge, pero bueno, he estado bastante en Pirineos y conozco un poco Alpes franceses, ¿no? De hecho, este año que yo iba a estar en Europa, mi plan era visitar Dolomitas, que me imagino que estás más o menos cerca de allá. Tengo un tremendo amigo que vive en la parte italiana, en el Alto Adige, pero bueno, ya será para el año que viene, ¿no? Bueno, en ese sentido, lamentablemente, ni siquiera en el Ávila, ¿sabes? En el Ávila disponemos de gente que ha hecho mapas, hay unos mapas, pero no hay una guía como tal, pues como esas que tú me hablas, ¿no? Con los caminos bien delimitados. En Europa los caminos tienen colores, inclusive tienen una R, R5, R2, ¿no? Entonces, bueno, ya hay como toda una nomenclatura, ¿no? Para uno poder moverte. Yo creo que también tiene que ver porque el Ávila, de cierta manera, o sea, tú vas y están los guardaparques, pero una vez que ya tú subes, ya no ves ni un guardaparque. En ese sentido, no está muy organizado la actividad del trekking o la caminata como tal, ¿no? La gente lo hace porque ya es una actividad que tiene años y hay toda una cultura del caraqueño a subir el Ávila, ¿sabes? Sabas Nieves ya como un sitio muy emblemático, ¿no? Eh, pero bueno, el Ávila tiene infinidad de caminos, ¿no? No existe, no existe. Y en el Ayotepuy muchísimo menos, ni en Roraima tampoco, ¿no? Si en algún momento, pero tiene que ver un poco también con la organización que tenemos en Venezuela con respecto a los parques nacionales, porque también las que están en, o sea, las organizaciones que están a cargo de eso a nivel gubernamental deberían un poco prestar ese servicio y bueno, no, sabemos que no es así, tiene que venir de entes privados. Entonces, bueno, hacer una guía es algo que cuesta dinero, se va a vender, no se sabe, o sea, siempre requiere un trabajo no solo de producción del documento como tal, sino de que, bueno, si va a ser factible como negocio, si se va a vender, o sea, todo eso obviamente influye, ¿no? Emilio Pérez, un compañero, creo que ahorita está en Colombia, hizo unos mapas que son los mejores mapas que existen de la zona, ¿no? De la zona de los tepuyes, hizo un mapa muy bueno del Ayón Tepuy, y hizo uno también del Roraima y Cuquenán, ¿no? Muy bueno, donde se ven la ruta, claro, todo es un punto y raya, ¿no? Es algo realmente que te ayuda un poco a saber por dónde vas, pero no es una guía como tal, ¿no? Pero bueno, eso es mejor que nada, ¿no? Antes no había ni siquiera ni mapas, ¿no? Ahora, en Google Earth es increíble cómo uno puede ver, yo estuve viendo recién la última actualización de Google y tú puedes ver en Ayotepuy mucho de la ruta, ¿no? El camino que uno realiza, increíble el nivel de acercamiento que da esa herramienta, ¿no? No, lamentablemente, Jorge, no disponemos de eso. Sería, como todas esas cosas, van en función de la necesidad de las personas, pero ya el Ávila, por ejemplo, debería tener una guía y no existe. Una guía tal cual como la que tú dices, pues porque bueno, hay todos unos caminos que están ya muy marcados, no hay señalización, pero bueno, si haces unos buenos mapas y una buena descripción con imágenes, estoy seguro que la gente tuviese uno, ¿no? O sea, valdría la pena realmente hacerlo, pero no existe como tal. En Europa está todo muy organizado, además los caminos tienen
años de añales caminando, o sea, como tú dices, de miles de años, esos caminos han sido transitados. Una de las cosas que yo siempre menciono con respecto a los tepuyes y la diferencia con Europa es que, bueno, en Europa todo está absolutamente caminado, absolutamente caminado, el más mínimo recoveco ya alguien pasó por ahí. En cambio en Sudamérica o en Venezuela, ¿no? En los tepuyes, tienes la ventaja de poder caminar incluso por sitios por donde nadie todavía ha caminado, ¿no? Eso para mí en estos tiempos resulta un privilegio o una sensación muy rara, a la vez es satisfactorio, a la vez es, oye, porque tú te sientas como una especie de astronauta, ¿no? Que estés caminando en el Ayontepuy y tú sepas que por ese sitio que estás caminando, tú sabes que nadie ha pasado nunca. Eso en estos tiempos es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido los tepuyes tienen ese componente de virginidad, ¿sabes? De pristino, de lugares que todavía muy poca gente conoce, ¿no? Y eso en el fondo es una ventaja, ¿no? Una de las cosas que yo a veces pongo en el caso de la Yontepuy, pues yo he tenido chance de caminar no solo en Europa, sino también en Patagonia y en Islandia, y he estado en varios trekking importantes. Y bueno, cuando vas a un trekking de esos, ves cantidad de personas, ¿no? A uno ya a mí uno no le molesta, sino que uno anda como en su cuento, ¿no? Pero bueno, tú vas por un camino y hay 50 personas al lado tuyo caminando haciendo exactamente lo mismo. En cambio, en el Ayontepuy probablemente seas el único grupo de personas caminando en ese momento en el Tepuy, ¿no? Y eso en estos tiempos es muy difícil de hacer, ¿no? Que generalmente estas montañas que en otros lados tú vas al Kilimanjaro y está lleno de gente, magia, pero bueno, algo que yo destaco mucho es eso, pues es el aislamiento que tiene uno cuando va a los tepuyes, ¿no? Por un lado es muy bueno, por otro lado no sé si es tan bueno porque a la hora de una eventualidad estás en un sitio, como digamos, como decimos nosotros en Venezuela, muy votado. Entonces, en cambio, en Europa tienes un accidente y en cuestión de segundos tienes el grupo de rescate, ¿sabes? Buscándote inmediatamente si te comunicas con prontitud. En cambio, un accidente en un tepú igual es una cosa que puede llegar a ser muy seria por ¿sabes? Lo aislado que se encuentra. Mira, bueno, no sé cómo es tu conexión con la parte, con la academia, con las personas interesadas en hacer investigación en el área, pero me parece que una persona como tú serviría mucho digamos, guiar a grupos de personas que realmente estén a ese nivel de exploración, porque lo que tú me cuentas es prácticamente, como tú lo dices, como ir a otro planeta y puede ser que lo que estés viendo sea algo tan importante que haga falta clasificarlo, no sé, documentarlo, etcétera. Entonces, bueno, sería ideal que una persona como tú tuviera ese tipo de conexión con academia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues, que hubiera viajes de Yo saber, expedición científico, ¿no? de hecho, fíjate, tú me estás hablando de eso y antes de la charla había recibido por Instagram un mensaje de un brasileño botánico precisamente preguntándome, fíjate cuando las cosas son verdad, ¿no? Cuando el universo, cuando el universo está alineado para ciertas cosas. Esta persona me escribió porque, bueno, es un botánico, está muy interesado en estudiar las plantas, ¿no? De parte de la botánica de los tepuyes. Entonces me estaba preguntando sobre la logística de cómo llegar a esas montañas, ¿no? No, eso está ahí a la orden del día. Yo, de hecho, trabajo pues mucho en documentales, sobre todo. He hecho muchos documentales con japoneses sobre lo que son documentales de historia natural de los tepuyes. He tenido chance de participar en algunas expediciones científicas
Y bueno, siempre que me piden el apoyo porque acuérdate que estas expediciones también son bastante costosas, ¿no? El hecho de uno contratar un helicóptero en la zona, eso ya implica mucho dinero, ¿no? Pero bueno, hay grupos que se organizan y tienen los recursos y siempre se da el chance. Mira, ¿qué porcentaje de los tepuy ha sido realmente, digamos, visitado? Todavía se puede decir que la mayoría de los tepuy son vírgenes. La gran mayoría sí. Claro, los más importantes, los más grandes, ¿no? El caso de Ollantaytambo, Roraima, Puquenán, lo que es el macizo Chimantá. Bueno, el macizo Chimantá son varios tepuyes que están como muy unidos, ¿no? El caso de Acopán, Churitepuy, Eurodat. Ahí hay mucha cosa todavía por descubrir, demasiado. Este, hay cosas que ya se conocen, pero queda todavía mucho. Hay otros que son pequeños, pero todavía queda mucha, sobre todo el macizo Chimantá, toda esa zona de ahí, hay mucho por descubrir, sobre todo a nivel de planta, cuevas, sistemas de cuevas que yo estoy seguro que existen y la gente ni tiene idea, ¿no? Pero bueno, como todo, Jorge, requiere de un equipo de trabajo, ¿verdad? Con un cierto presupuesto, como te digo, ir para Macizo Chimantá, no hay otra manera sino, bueno, puedes ir a la Copán caminando, pero ya ir a más allá tienes que usar un helicóptero. Entonces, bueno, la hora para meter el helicóptero en la zona, más las horas de vuelo, todo eso implica un cierto presupuesto, ¿no? Yo creo que todas esas cosas se van a dar, porque de hecho en una época se daban en Venezuela, en el momento que, bueno, que pase todo esto de la cuarentena, ya otra vez empezamos a empezar a recibir turistas. Entonces, en esa medida que ya haya como digamos, como que ya se sepa, pues, que se puede viajar a la zona sin problema, en esa medida empezarán otra vez a darse ese tipo de propuestas, ¿no? Mira, ¿y cómo es la situación de las etnias indígenas en el área? ¿Siguen siendo ellas parte de estas excursiones? ¿Ellas se están beneficiando de este tipo de actividad? ¿Están involucradas o ya se están dando excursiones que no involucran a los indígenas, a los aborígenes? No, por el contrario, o sea, los indígenas, los camaracotos, en el caso de Yontepuy, o bueno, todos siguen siendo pemones, indígenas pemones, estamos hablando del caso particular de Parque Nacional Canaima. Los de Roraima son los taurepanes, ¿verdad? Es como otra familia, pero todos son pemones, ¿no? Ellos participan activamente en todo lo que tiene que ver con una excursión a Tepuy porque, bueno, primero son los porteadores de la zona, son los Sherpas de los tepuyes, y bueno, algunos que tienen posadas son indígenas, pues eso es una cosa que en Venezuela yo siempre la he visto con muy buen ojo, a diferencia de otros países, ¿no? En Venezuela, sobre todo en la zona de los tepuyes, la gran mayoría de las personas que tienen posadas o reciben turistas en estos lugares son indígenas. Y eso habla muy bien, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas, no quiero criticar, pues, pero en Costa Rica pasa mucho que hay muchas posadas y la gran mayoría son de gente que no es originaria de Costa Rica, ¿no? Esto que te estoy diciendo fue contado por una persona de Costa Rica que es guía turístico, me echó el cuento y me dijo, y de hecho me dijo, oye, yo admiro mucho en ese caso al turismo en Venezuela porque tú vas a Canaima y la gran mayoría de las posadas son de gente que es indígena o criollo o que se crió en la zona, ¿no? Entonces eso habla muy bien, pues, ¿no? Y bueno, si necesitas subir al Tepuy, necesitas el permiso de ellos, o sea, sin el permiso de ellos no vas a subir, llámese Roraima, Cuquenán o el Tepuy, o incluso a Copán.
Y bueno, siempre necesitas de porteadores y guías locales para subir estas montañas, ¿no? Entonces, siempre forma parte importante de todas las expediciones que se realizan en general. Mira, háblanos un poquito sobre tu libro este, Orinoquia, porque en él también creo que tú, por lo menos por lo que leí, relatas un poco cómo son las poblaciones, cómo son los habitantes de la zona. Bueno, ese libro más es muy cómico, yo siempre he hecho el cuento, ese es un libro que salió, como decimos en criollo, de retruque, porque ese era un trabajo, Jorge, que yo había hecho yo en el año 96 con otros dos amigos fotógrafos, hice un proyecto para la Embajada de Francia que se llamaba Retorno Visual al Soberbio Orinoco. En esa oportunidad se cumplían 100 años del libro El Soberbio Orinoco de Julio Verne. Entonces, por ese centenario, el Museo de Ciencias, conjuntamente con la Embajada de Francia, creó todo un evento, ¿verdad?, en relación a lo que es el río Orinoco. Nosotros pasamos un proyecto de 3 amigos fotógrafos que realizamos un viaje desde los castillos de Guayana, en Puerto Ordaz, ¿verdad?, más allá de San Félix, yendo en carro hasta Puerto Ayacucho, visitando todas las comunidades alrededor del Orinoco, todas las comunidades que vivían al lado del río, ¿no? Y después, una segunda etapa, hicimos un viaje en Curiara desde Samariapo, pues que es donde uno sale en Puerto Ayacucho, cerca de Puerto Ayacucho, hasta el Alto Camo. Eso es lo que lo que se conoce como Alto Orinoco. Pues estoy hablando de 18 días de viaje fluvial, la segunda etapa, ¿no? Entonces, bueno, estos 3 fotógrafos, no, cada uno con su estilo. Yo, bueno, el paisajista, Luis Brito, que en paz descanse, Premio Nacional de Fotografía, gran retratista, pues su especialidad era el retrato. Ramón Lepage, que tenía una visión más fotoperiodística, ¿no? Entonces era muy cómico porque además nos copiábamos los estilos, ¿no? Uno siempre dice que cuando viajas con un fotógrafo tú crees que vas a hacer las mismas imágenes, eso nunca es así, ¿no? Cada quien tiene su mirada, su forma de ver el mundo, qué lente va a usar, qué encuadre va a usar, siempre va a ser diferente, ¿no? Y entonces, bueno, salió un trabajo bellísimo que lo expusimos en ese momento en el Museo Sofía Inver, en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, y luego esa exposición viajó a Francia, estuvo en París y estuvo en Nantes, que es la ciudad de Julio Verne. Entonces, bueno, fue un proyecto muy enriquecedor en términos de, bueno, de lo que produjo y lo que quedó a nivel visual para cada uno de nosotros como fotógrafos, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía ese cuerpo de trabajo y luego yo tuve el chance de hacer en 2 oportunidades, de hecho, un viaje en barco comprado por la persona que compró el barco desde Manaos hasta Puerto de Ayacucho. Eso es todo el Río Negro, Brazo Cassiquiare y gran parte del Orinoco. Eso es un viaje que dura normalmente 20 días. Y bueno, yo tuve el chance de hacerlo en 2 oportunidades y bueno, poder fotografiar además toda esa parte, ¿no? Entonces, claro, yo tenía un compendio de imágenes muy grande sobre la Orinoquía venezolana. Eso es una palabra, por cierto, que los venezolanos la usan muy poco. Los colombianos usan más esa expresión de la Orinoquia. Y la Amazonía venezolana y brasileña, porque el Río Negro es un río que nace en Venezuela, en la desembocadura del Cassiquiare, con el río Guainía, que es un río colombiano, y ahí nace el Río Negro, pasa por parte del territorio nacional y después llega hasta Manaos, ¿no? Es como un mar de agua dulce. Una de las cosas más impresionantes de ese río es la escala del río es una cosa inmensa, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de eso hay cantidad de pueblos, ¿no?, que habitan diferentes etnias. Tienes Curripaco, tienes Yanomami, tienes Piaroas, tienes, bueno, 5, 7, 8 etnias diferentes que conviven a lo largo de ese río. Unos amigos míos me dijeron una vez, mira, Henry, ¿no vas a hacer un segundo libro? Yo, bueno, si me lo compran, lo hago.
Entonces ellos me pudieron comprar 300 ejemplares, yo conseguí por otro lado vender 200 más, y bueno, hice un tiraje de 1000 y ahí quedó el libro, ¿no? Quedó muy bonito, que fue mi segundo libro, Amazonas, Orinoquia, Gente del Río. Además es un libro que es muy diferente a los trabajos que yo hago, porque es un libro que tiene que ver con la gente, ¿no? La gente, las personas normalmente me ubican a mí como un fotógrafo de naturaleza, que hace paisajes. Más me da risa porque muchos me dicen, no, Henry es un fotógrafo de tepuy, es como si el tepuy fuera un estilo de fotografía como tal, ¿no? Entonces, siempre me río, ¿no? Porque me dicen, no, fotógrafo de tepuye. Entonces, claro, es un libro que tiene que ver mucho con la gente y su entorno. Entonces, que bueno, quedó muy bien. Lamentablemente, en estos tiempos es muy difícil hacer ese recorrido que yo hice en esos años. Está muy peligroso viajar por Amazonas. La guerrilla está, de cierta manera, está muy metida. Entonces, y los costos de lo que significa, o sea, desplazarte en la zona, lo que cuesta la gasolina ahora en el lugar, la gasolina tienes que comprarla en Colombia. Entonces, se ha convertido en algo muy complicado, ¿no? Yo de verdad a veces veo, digo, wow, qué privilegio poder haber viajado en los años 90 y poder haber disfrutado del Amazonas venezolano como yo lo pude disfrutar. En estos días, por cierto, estaba viendo el Cerro Yapacana. El Cerro Yapacana queda, digamos que en el medio del Orinoco, donde hay ahorita, bueno, minería, pero de la manera más salvaje que se puede imaginar. Es un tepuy, es el tepuy Yapacana, de hecho. Es el parque nacional más dañado de Venezuela, que ha sufrido más. La gente ni se imagina. Y yo me acuerdo haberlo conocido, haber disfrutado de ese parque, haber inclusive cerca del Cerro Yapacana había unos campamentos de pescas de pavón, todo eso se acabó, todo eso lo tomó la guerrilla. Entonces, bueno, es lo que es un poco nostálgico cuando lo ves porque ves imágenes que probablemente ya no se pueden ver, ¿no? Tiene ese componente ahorita de la Venezuela que estamos viviendo, pero una Venezuela altamente deteriorada. Mira, bueno, esto que tú dices, me imagino que pues también en cierta forma eh, es una cosa buena que haya personas como tú que saben dónde están ocurriendo estas cosas, porque por lo general esta zona de Venezuela es una zona desconocida para la mayoría de los venezolanos. Y yo diría que muy pocas personas que no estén familiarizadas con digamos, la CBG o la parte esta de Edelca o el mismo ejército, tienen acceso a la información orográfica de la zona. Y es importante a la hora de que se pueda evaluar la magnitud de estos daños y eso, que se cuente con personas que pueden ubicar y pueden más o menos detallar eh, la proporción de esto. Ahora, ¿tú crees que estos daños que están ocurriendo con esa actividad eh, van a hacer que se redefina el concepto de parque nacional, que se vayan a excluir zonas de lo que es hoy en día conocido como zona de reserva, que eso se vaya a modificar en un futuro y que entonces de ser de reserva? ¿O qué crees tú que va a ocurrir? Wow, esa pregunta, Jorge, es bien complicada, ¿no? Bueno, para hacer así, como para hablar a calzón quitado, pues primero tendría que cambiar, obviamente, la forma de gobernar este país, pues tendría que gobernar, o sea, tendría que terminar esta dictadura y tendría que asumir el control de este país, bueno, una gente con un poquito más de conciencia ecológica, más que o sea, lo que pasa ahorita es una depredación absoluta, pues, ¿no? Es un producto de que, bueno, de que ya se les acabó la plata del petróleo y ahora tienen que agarrar plata del oro. O sea, más claro imposible, ¿no? Así es sencillo, así, mira, se le está acabando, o sea, les cortaron todos los flujos por el lado petrolero, además que ya ni siquiera están produciendo petróleo.
además de las sanciones y todo lo que implica. Entonces, bueno, vamos a darle al oro. Así, suena muy duro, muy fuerte, pero esa es la dura realidad. Hace unos días, por cierto, me escribió un artista, un fotógrafo irlandés que vive en Nueva York, que es una persona, por cierto, que está especializado en fotos de conflictos de guerra en el Congo belga, en África, problemas bien serios, ¿no? Preguntándome que qué posibilidad había de poder hacer un trabajo en la zona, ¿no? Eso, estoy hablando que eso fue hace como, antes que empezara la cuarentena, me escribió él, ¿no? Entonces, bueno, yo le dije, bueno, eso es un tema muy complicado, muy peligroso, donde hay unos elementos que están involucrados que son, bueno, estamos hablando de guerrilla, con ejército, grupo delincuencia común, organizada, y bueno, y grupos paramilitares, pues, o sea, grupos, ¿cómo se llama? Guerrilla, etcétera. Entonces yo le comentaba que probablemente era más peligroso hacer esto aquí en Venezuela que lo que él hizo en el Congo en época de guerra. Porque bueno, en época de guerra a los periodistas normalmente ¿sabes? Los identifican y hay como todo un respeto. Pero en esto no, pues esto es un negocio y si tú te metes con mi negocio vas a sufrir, ¿no? Yo, sin embargo, indagué, empecé a hablar con amigos míos pilotos que yo sé que iban a las minas. Hay unas minas que son más peligrosas que otras, eso sí también lo sé. Pero bueno, yo empecé a un poco como averiguarle, a ver qué posibilidad realmente había de poder hacer esto. Y bueno, los pilotos también me contestaron, wow, Henry, déjame ver, porque esto es un tema, bueno, te cuento que el año pasado, a principio de año, nosotros teníamos una propuesta con la televisión japonesa de hacer un programa de cocina con un chef con una estrella Michelin japonés. La idea era preparar un pez que hay en el río La Paragua, que se llama, wow, ahorita se me fue el nombre, es un pez muy grande, payara. La idea era conseguir una payara y con esa payara, ¿verdad? Que es un pez autóctono de La Paragua, preparar sashimi, comida típica japonesa a una comunidad indígena. Era un programa absolutamente gastronómico que nos iba a generar, ese programa generaba $60,000 de trabajo a todos los que participábamos en eso, ¿no? Comunidad indígena, todo. O sea, de hecho, se les iba a comprar un motor de lancha para la comunidad. O sea, un programa absolutamente sano. Y no quisieron porque el sindicato, que es la gente que controla estos grupos de minería, no le pareció ni les interesaba que unos japoneses fuese con las cámaras a grabar un programa, así sea de cocina. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo estamos. Pues a mí me dio una gran frustración, porque yo tengo años viajando a la zona. Entonces, bueno, tú como venezolano sientes que ni siquiera puedes visitar tu propio país. Es muy duro. Pues. Entonces, claro, imagínate ya fotografiar las minas como tal, eso, bueno, más complicado, ¿no? Y justamente la semana pasada me volvió a escribir esta persona. Bueno, le contesté que ahorita era imposible llegar a la zona, o sea, que estaban cerrados los vuelos, que estamos en cuarentena, casi lo que le había dicho la primera vez, solo que ahorita sí que no se puede ir, pues, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, Jorge, lamentablemente, ese cáncer sobre la geografía venezolana, sobre la Amazonia, ¿verdad? Y sobre la zona del Parque Nacional Canaima, que bueno, que nos está afectando como sociedad, pues, ¿no? O sea, son los dueños del sitio, prácticamente. Sí, bueno, yo digo que ese es uno de los problemas que quizás no solamente afecta a los venezolanos, sino que afecta al mundo entero, porque esa zona es una zona que se debe preservar no solamente para Venezuela, sino para el mundo entero y tiene consecuencias, porque el Amazonas es una unidad, es un ecosistema, es una zona que tiene que considerarse como un bloque que es
interpaís, o sea, ni siquiera se puede coordinar solamente en un país, sino tendría que hacerse una coordinación a nivel de región para que eso siga siendo lo que es y tenga un futuro que indudablemente en este planeta hace falta ese tipo de región que todavía tenga cierta normalidad en cuanto a la generación de energía, la interacción entre las especies, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lamentablemente los gobiernos no necesariamente están en esa onda y en el país nuestro es obvio que el gobierno no gobierna. Entonces, estamos en la triste espera de que en algún momento haya un cambio y se retomen los cauces. Mira, bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiera agradecerte realmente esta charla que realmente siempre me quedo con ganas de hablar con los entrevistados porque obviamente el tiempo que se hace corto, pero no nos podemos extender tampoco porque el formato no da para más. Pero bueno, a lo mejor hacemos en un futuro otro programa. Te agradezco muchísimo y quisiera que dijeras algunas palabras para concluir. Bueno, Jorge, gracias por la invitación. Lamentablemente este tema da para hablar mucho. Bueno, honestamente, para que aquí haya un cambio, tiene que haber un cambio de gobierno, pues, ¿no? Un cambio donde haya otras autoridades que vean esta problemática de la minería como eso, pues como una problemática, ¿no? No, a la orden, encantado de conversar en una segunda oportunidad. Más bien se me hizo corto, pues, pero bueno, estoy atento a una segunda entrevista y con muchísimo gusto conversamos porque hay muchas cosas interesantes que hablar con respecto a la naturaleza venezolana, que yo pienso que es de las cosas más grandes que tiene Venezuela. Es verdad que los países a veces, bueno, su potencial lo tiene la gente, pero bueno, los países son regiones geográficas y en ese sentido Venezuela es uno de los 10 países con más biodiversidad del mundo y los venezolanos no tenemos absolutamente ninguna conciencia de eso. Y en el momento que tengamos conciencia de eso, seguramente vamos a querer más este país. Este es un país que es un país que pudiera ser un ejemplo a nivel mundial de parques nacionales, pero bueno, esperemos que haya otra mentalidad y que haya un futuro más promisorio, ¿no? Para nuestra naturaleza. Bueno, así es, bueno, y espero que pues sigas acumulando experiencia en este sentido y que en algún momento pues logres hacer a lo mejor estos días ese libro o esa información, digamos, que se pueda distribuir sobre lugares como el Ávila. Indudablemente, bueno, tus trabajos que estás haciendo en la zona del Amazonas y del Orinoco. Un abrazo y que tengas un fin de pandemia feliz, como quien dice. Igual, Jorge, un gran abrazo y bueno, gracias por la invitación. Hasta luego. Estoy parando la grabación.